¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía. Estamos empezando ya la semana y seguimos con nuestras preguntas, ¿ok? Y tenemos para el día de hoy la pregunta es: ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? Así que ahí en casa, por favor, lápiz y papel. Vamos a ver quién es el elegido, quién es el redentor de los elegidos de Dios. Yo sé que muchos ya lo tienen en mente. Sabemos perfectamente que el redentor de los elegidos de Dios, de los cuales Dios ha llamado a su salvación, ¿sí?, es nuestro Señor Jesucristo. Quisiera recalcar un poco que la palabra redentor viene de redimir, y el que redime es aquel que compra a alguien sacándolo de la esclavitud y lo compra por un precio. ¿Sí? Ese precio fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Dios envió a su Hijo Jesucristo como redentor nuestro. Ese Dios, ese Señor, ese Salvador, ese Hijo de Dios que se hizo hombre, vino a la tierra y se hizo hombre para dar su vida por nosotros. Siendo el Hijo de Dios, se humilló a ser igual que uno de nosotros, en cuerpo de hombre, exponiéndose a todo. Él vino a redimirnos, Él es nuestro Redentor. Quiero ver algunos versículos bíblicos junto con ustedes, ¿sí?, para que podamos fundamentar esto. Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de llegar a Dios es por medio del Redentor, es por medio del Salvador, es por medio del Hijo de Dios, que se hizo hombre y vino a la tierra a entregar su vida por nosotros. Él nos redime, Él nos compra. Su sacrificio es el precio que Él pagó para que nosotros hagamos de la esclavitud y de la condenación eterna a la que nos dirigíamos por causa del pecado. Y Él es aquel que nos saca de esa esclavitud, nos redime, nos compra a precio de sangre, a precio de su vida, dando la victoria también a su pueblo por medio de su resurrección al tercer día. Y esa es la victoria del creyente. Él nos redime con eso. Él es nuestro Redentor, y no hay otro camino para llegar a Dios sino por medio del Redentor. Hechos capítulo 4, ¿sí? Avanzamos un poquito. Hechos capítulo 4, versículo 12. Yo lo estoy leyendo en la Reina Valera. Ustedes en casa lo pueden leer en la versión de su preferencia. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué interesante y qué profundo esto. Incluso la primera parte dice: en ningún otro hay salvación. El único medio de salvación es Jesucristo. La palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El único medio de salvación es Jesucristo. No hay otro. Él es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. No va a aparecer otro. Él es el único. Él es y siempre será. Y su sacrificio es eterno para aquellos que creemos y depositamos nuestra fe en ese sacrificio. Dios ha mandado a su Hijo en sacrificio por aquellos a los cuales Él ha elegido para su salvación. Quiero leer un versículo más. Primera de Timoteo, capítulo 2. Avanzamos un poquito más. Primera de Timoteo. Sí, léanlo también ahí en casa o apunten los versículos bíblicos. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, 5 y 6 voy a leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Wow. Él se dio en rescate por cada uno de nosotros, dice. Él paga el precio que nosotros debíamos como viles pecadores. Como viles pecadores nosotros teníamos que pagar un precio, pero no había forma de poderlo pagar. ¿Qué ser humano podía llegar a pagar el precio de su salvación o del perdón de sus pecados por medio de su propia obra, por medio de su propio sacrificio? Ningún cordero siquiera, como era en el Antiguo Testamento, ningún cordero siquiera podía borrar el pecado, solamente lo cubría. Mas Jesucristo viene y con su obra borra el pecado del hombre. Lo borra definitivamente, pasados, presentes y futuros, y por medio de esa obra y de ese sacrificio nos justifica para darnos salvación y vida eterna.
Seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Él borra al hombre de sus pecados, lo hace salvo de esa condenación en la que se encontraba, lo saca de la esclavitud. Ahora el hombre que ha vuelto a nacer, que ha sido redimido por Dios, ya no es más esclavo del pecado, nos liberó de la esclavitud del pecado. Él es nuestro Redentor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estoy seguro que esto es algo que comúnmente sabemos, conocemos, pero es necesario que día a día lo recordemos. Sí, yo sé que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, pero recordémoslo cada día, recordemos su sacrificio, recordemos lo que Él hizo por nosotros. Y recordemos que pagó un precio muy alto para que nosotros seamos justificados, santificados, redimidos por medio de su obra. Y recordemos que Él es el único medio. No hay ninguna obra humana, ni ninguna obra de ninguna otra persona, ni ningún otro nombre dado a los hombres por el cual el ser humano pueda ser salvo. Solamente por medio de Jesucristo y su obra consumada en la cruz del Calvario. Y la resurrección que Él da a su iglesia, a su pueblo, por medio de la resurrección. Este ha sido, familia, nuestro mensaje de mediodía. Recordémoslo siempre y enseñémosles también a los demás solamente en quién pueden tener salvación. Dios los siga bendiciendo.